Buenos días, buenas tardes, tengan todos los profesionales de la salud que se han unido con nosotros desde Honduras, Uruguay y Guatemala, expertos de España que nos acompañan y a todo el equipo de trabajo de este proyecto sobre salud mental, niñez, adolescencia y perinatalidad. Es un honor para nosotros encontrarnos nuevamente en esta cuarta teleclínica y deseamos que este caso clínico que hoy se compartirá con ustedes sea de crecimiento profesional y contribuya a fortalecer las capacidades profesionales en el día a día del quehacer como profesionales sanitarios. Para aquellos que por primera vez con nosotros se han unido, vamos a compartir un poquito en relación a que conozcan este hermoso proyecto, en relación a lo que es la salud mental, niñez, adolescencia y perinatalidad. ¿Cuál es el propósito? Lo que pretendemos es que a través de este proyecto se mejore el acceso y la calidad de la atención en salud mental, tanto en Uruguay, en Guatemala y Honduras, a través de esta metodología ECO, promoviendo lo que es la formación continua del personal de salud. La iniciativa responde a esta escasez de especialistas que nosotros nos encontramos y a la descentralización de los servicios con especial énfasis en poblaciones vulnerables como mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes. A través de las teleclínicas multipaís se fomenta lo que es la creación de comunidades de aprendizaje, que se pretende fortalecer las competencias del personal de salud. Se cuentan con expertos de España que aportan su experiencia para garantizar un aprendizaje colaborativo y sostenible. ¿Cuáles son los destinatarios de este proyecto? Pues todo el personal de salud de los diferentes niveles de atención, también especialistas e investigadores. ¿Cuál es el equipo de coordinación? Pues se da a través de lo que tenemos ECO Universidad de la República de Uruguay, la Secretaría de Salud de Honduras, el Ministerio de Salud y la Asistencia Social de Guatemala y expertos invitados de la Hospital Universitario Valdebrón de la Universidad Autónoma de Barcelona. Como les mencioné, esta es la cuarta teleclínica. Se desarrolló la teleclínica ya del mes de abril, mayo, junio y la que hoy se estará desarrollando, la de hoy, 8 de julio, sobre trauma en la infancia, abuso, violencia y otros eventos. Pero tenemos en el mes de agosto lo que es una teleclínica en relación a trastornos del neurodesarrollo. En septiembre, trastornos del neurodesarrollo en relación a lo que es el espectro autista. El 14 de octubre está calendarizada una teleclínica sobre otros trastornos del neurodesarrollo que son prevalentes. Para el 11 de noviembre están trastornos psiquiátricos en la adolescencia, depresión y ansiedad. Para el 9 de diciembre trataremos una teleclínica en relación a lo que es embarazo de alto riesgo en la adolescencia y para el 13 de enero salud mental en la población migrante. Como les mencionaba, hoy van a disfrutar de este caso clínico que es en relación trauma en la infancia que estamos viviendo en nuestros diferentes países. Recordarles a ustedes, por favor, que durante la teleclínica mantengan la cámara encendida y el micrófono inhabilitado si no tiene la palabra. Levantar la mano, por favor, para solicitar la palabra o usar el chat a donde ustedes pueden escribir también las preguntas o comentarios que quieren hacer en relación al caso clínico. Sin más que agregar, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Rosales, quien es el experto que nos va a abordar el caso clínico de hoy en relación a trauma en la infancia. Bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación y la oportunidad de presentar el siguiente caso clínico. Mi nombre es Carlos Rosales, soy médico psiquiatra.
Vamos a empezar la discusión del caso. Nuestra paciente es una paciente femenina de 14 años procedente de un municipio de Francisco Morazán, actualmente residente en Ucigalpa. Su grado de escolaridad es el séptimo grado. El motivo de consulta y el cuadro clínico por el cual la paciente se presentó al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza fue en abril del 2024. El motivo fue abuso sexual y maltrato intrafamiliar. El cuadro clínico estaba caracterizado por presentación, por síntomas ansiosos que van de 2 años de evolución que se fueron intensificando en el último año, a partir de 2022. Presentaba insomnio de conciliación, dificultades para conciliar el sueño, tenía ideas de culpa, tenía pensamientos y fantasías suicidas y pensamientos intrusivos sobre el evento traumático, caracterizado por flashbacks o reminiscencias de lo sucedido, al igual que pesadillas constantes, casi a diarios en el último año previo a la evaluación. Presentaba algunas conductas evitativas o esfuerzos considerables para volver a recordar los sucesos y algunos síntomas de hiperactivación como hipervigilancia, estados de alerta considerados. La historia del trauma del caso, a lo largo de toda su vida la paciente estuvo expuesta a violencia intrafamiliar. El padre golpeaba a la madre, golpeaba a su hermana mayor y la golpeaba a ella misma también, a la paciente. En el año 2021 fue receptora de un abuso sexual por su padre biológico. A lo largo de toda su vida ha sido receptora de violencia física y psicológica por parte de su padre. En una ocasión fue forzada a consumir alcohol y cannabis, inducido todo esto por su padre biológico. La madre conocía todos estos hechos y no intervino, incluso llegó en un momento a culpabilizar a la paciente de que decía estas cosas, que estaba mintiendo porque no quería a su padre. Fue hasta en 2022 que tras un suceso violento, donde el padre golpea a su hermana mayor y está en presencia de la tía materna, donde se realizó una denuncia al Ministerio Público por parte de la tía materna. También es ahí donde la paciente logra después comunicarle a una prima lo sucedido del abuso sexual y ella le comenta a la tía y es ahí donde la paciente es removida del hogar y la tía asume la tutela. Para tener un poco de la cronología de lo sucedió a lo largo de la vida de la paciente, ella nace en el 2010, su paciente fue por parto vía cesárea. Durante los primeros 11 años de vida fue receptora tanto de violencia psicológica y violencia física por parte de su padre. A los 11 años es cuando ocurre el abuso sexual. En el 2022 ocurre el suceso violento donde es entonces removida de la casa y pasa a la tutela de la tía materna. Y es en 2022 a 2024 entonces cuando ocurre este periodo de los síntomas descritos en el cuadro clínico, tanto ansiosos como depresivos como de reminiscencias. La paciente llega al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, referida por el Servicio de Psiquiatría Forense, como se inició un proceso legal después del suceso en el 2022. Parte de la metodología de trabajo aquí en nuestro país es recibir una evaluación por un psiquiatra forense, hacen la evaluación del caso y lo remiten para tratamiento al Hospital Mario Mendoza, donde es cuando entramos en contacto nosotros para su manejo. Algunos datos, algunos antecedentes de la paciente, pues nació por cesárea, eh, esto debido a una cesárea anterior. Su desarrollo psicomotor fue normal, no presentó ninguna alteraciones durante su crecimiento, ya sea no hubo alteraciones alimentarias o de socialización. Su rendimiento académico, a pesar de todas las dificultades que estaba pasando, fue adecuado dentro del promedio y la paciente tenía consumo voluntario de algún tipo de sustancia.
Los antecedentes personales y familiares de la paciente, los antecedentes ginecobstétricos, su menarca fue a los 12 años, su inicio de vida sexual no ha iniciado y niega que ha padecido alguna enfermedad de transmisión sexual. Algunos antecedentes personales no psiquiátricos, el paciente padece de rinitis alérgica y algunos antecedentes psiquiátricos familiares, la abuela materna, diagnosticada y tratada por un trastorno ansioso, un tío materno con consumo y dependencia del alcohol y un antecedente de intento suicida, y el padre que es consumidor de alcohol y de cannabis o conocido también como marihuana. El examen mental de la paciente, el día de la evaluación en abril 2024, era una paciente femenina en la segunda década de la vida. Su edad real concuerda con lo aparente, su biotipo era mesomorfa, textura dentro del normal para la edad, y fue muy colaborador en la entrevista. Se encontraba alerta, se encontraba vigil, atenta, se encontraba orientada tanto en tiempo, en lugar y en persona. No había alteraciones en la evaluación de la memoria y no estaba presentando ninguna conducta alucinatoria. Negó alucinaciones auditivas o visuales. No se observó dentro de su conducta motora, no se observó ningunos movimientos especiales, no había tics o temblor. Su afecto se impresionaba ansioso, ella refirió sentirse un poco angustiada y sus expresiones faciales eran de acuerdo al afecto referido. El pensamiento de la paciente era coherente, era eulálico, no negaba en ese momento presentar algún tipo de ideación suicida o no se identificaron alguna idea delirante. La paciente tenía conciencia de estar enferma y su juicio era adecuado. Queremos compartir con ustedes estas preguntas para que junto con ustedes podamos discutir este caso, conversar. Y una de estas preguntas es, ¿qué otro dato de interés deberíamos haber registrado durante la entrevista, en este caso clínico que han escuchado? ¿Cuál es el diagnóstico, de acuerdo a lo que escucharon, que usted haría en este caso? ¿Ha tenido que tratar personas con situaciones similares? ¿Qué dificultades han tenido en estos casos? Si ustedes nos pueden compartir sus experiencias. ¿Qué tratamiento indicarían en este caso? ¿Y qué acciones terapéuticas tomarían? ¿Qué recursos tienen disponibles en sus contextos? ¿Cuál es su realidad cuando nos enfrentamos a un caso como el que se ha presentado? Así que les damos la palabra. Muchas gracias, doctor Carlos y doctora Mirella, por este caso tan interesante y tan impactante, ¿verdad? Así que, bueno, este es el momento de la participación de los asistentes. Les pedimos que levanten la mano, que tengan activada su cámara y que activen su micrófono cuando vayan a participar. Estamos ya recibiendo algunas participaciones por el chat, pero vamos a ver si alguno de los o de las participantes se anima a hacer un primer comentario, ¿verdad?, sobre este caso en base a estas preguntas, o qué otros datos de interés, cuál es el diagnóstico que usted haría, si ha tenido experiencia con situaciones similares a esta, qué tratamiento indicaría, qué recursos hay disponibles, en fin, o comentarios libres. Muy bien, Rosalía Romero, adelante. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un caso que nos lleva a la realidad que vivimos diariamente porque eso pasa con mucha frecuencia. Sin embargo, algo que quisiera saber sobre el caso es cuántas personas más habitan en la casa con esta joven y su mamá y su papá. Eh, Porque realmente cómo es el contexto familiar, porque lo que entendí fue que a través de una prima y una tía es que ella logra ser rescatada de ese entorno. Hay que ver el círculo de la violencia al cual están sometidos, si la mamá ha sido víctima de violencia y por eso normaliza esta situación o si por el contrario es por la parte económica que acepta esta situación vivida, eh, pero desde el punto de vista afectivo, por lo que veo,
la joven ha utilizado sus herramientas porque no ha bajado su rendimiento académico, logró estudiar, está conectada con la realidad, sabe que no está bien lo que ha pasado, pero ha buscado el apoyo y no lo ha tenido. Entonces, realmente, ¿cómo es el entorno familiar donde ella se desempeña? ¿Ok? ¿Y qué otros recursos tiene para salir de ese círculo de la violencia? ¿Qué instituciones pueden brindarle apoyo? ¿Y cómo ella puede obtener las herramientas? Porque es una menor de edad, ¿quién va a quedar con su tutela? Si tiene otros hermanos, si hay más niños expuestos a esta situación. O Ahí sea, está. esos son mis planteamientos. Muchas gracias, Gracias. Rosalía. O sea que de los elementos que habría que recabar más es conocer más el entorno social. Tú hablas del círculo de la violencia, en el entorno familiar, que otras personas pueden estar siendo víctimas de esta situación y cuáles son las razones por las cuales se ha mantenido este entorno. Y rescatás aspectos positivos, ¿verdad? Su capacidad para haber resuelto la situación y el hecho que ahora está protegida. Muchas gracias, Rosalía. Claudia, Buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Un gusto saludarles. Pues concuerdo un poco con el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático de la chica, ¿verdad? Por el hecho de la sintomatología que mencionaba el doctor. Y también estoy de acuerdo con la compañera anterior acerca de ver su entorno social. Si ella ya recibió una entrevista con un trabajador social, qué otras partes están implicadas, además de la afección de la chica, ¿verdad? Si cuenta con los recursos necesarios y sigue yendo a sus clases o cómo lo está manejando el instituto también donde ella estudia. Si hay también algún reporte, creo que eso sería muy bueno explorarlo en el caso de la entrevista, pero sí tiene todos los criterios para un trastorno de estrés postraumático y si se le está brindando la atención médica necesaria, en este caso sería interdisciplinaria, con el hecho de la atención a nivel psiquiátrico, la atención a nivel de psicólogo o psicóloga y también la atención por medio de un trabajador social. O sea, hay muchos colegas, compañeros también que están en el chat y he estado viendo yo que sí, yo estoy de acuerdo con ellos en el hecho del diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático por lo vivido. También si se le está dando la atención adecuada por el hecho del consumo, aunque haya sido obligado, obviamente se puede desarrollar algún tipo de dependencia. También si se está dando la atención debida en el aspecto de orientarla y ver que ella no esté pasando también por un proceso de abstinencia en este caso. Esa sería mi participación. Muchas gracias. muchas gracias, Claudia. Entonces, incluyendo algunos comentarios que están apareciendo en el chat, el planteo podría ser de trastorno por estrés postraumático y que está recogiendo bastantes adherencia a este diagnóstico y también la pregunta sobre el entorno familiar y la necesidad de que esta situación sea atendida por un equipo interdisciplinario, incluyendo también al entorno escolar. Muchas gracias por tu participación. A ver si tenemos más comentarios, si alguno o alguna de las participantes quiere levantar la mano y dar su opinión. Adelante, Marco. Ahora sí. Perdón. Quería saber si se le ha hecho un seguimiento a la paciente desde el último encuentro que tuvieron con ella y si se le ha derivado algún tratamiento o psicoterapia para que pueda, digamos, reconstruir un vínculo confiable con su familia, ¿no? Eh, Esa era mi pregunta. Sí, tenemos datos sobre la evolución que nos va a dar el doctor Rosales en unos minutos. Muy bien, Perfecto, muy perfecto. importante y gracias, Marco. Muchas Enseguida gracias. te van a aportar esa información. Pasamos a leer algo del chat. Hay mucha coincidencia, como recién decía el doctor Rapueto, que es un trastorno de estrés postraumático. Acá hay una pregunta, es ¿qué manejo se le está dando a los padres en cuanto a la violencia del alcoholismo? Después hay otro comentario que parece un trastorno de estrés postraumático, si
estos casos son más comunes de lo que creemos. A mi parecer, el problema más grande que he tenido es el acceso a un abordaje psicoterapéutico de trauma adecuado. Sertralina es lo que hasta el momento es lo que he leído que tiene evidencia moderada, pero el abordaje psicoterapéutico quizás MDR o DBT, que es dialéctico comportamental. EP para mí Enfocada en el trauma, ¿no? enfocada en el trauma, ahí va, o para mí la terapia es el pilar más importante. No debemos olvidar la atención médica y preventiva. Después, otros tratamientos que plantean sería realizar un CASIC. Capaz que de repente la persona puede contar un poco más. Debe recibir apoyo emocional. Hay algo muy importante que es a veces la persona víctima de violencia no denuncia. Dinora, adelante. Sí, buenos días. Yo solamente consultar si se sabe de grupo de apoyo que se le haya podido dar, o sea, fuera de nuestro manejo médico, si tenemos organizaciones en su barrio donde vive para un grupo de apoyo o hemos preparado a la familia. Porque ya sabemos que cuando hay una víctima de violencia, como decían los compañeros, tenemos la mamá, los demás hermanos, qué sé yo. Entonces, que si sabemos nosotros como personas que estamos tratando a la paciente de este grupo de apoyo. Eh, en cuanto a las preguntas que hacían con respecto a situaciones similares, eh, me ha tocado vivir algunas situaciones y consultar con respecto al seguimiento desde la parte legal, porque tenemos una víctima de abuso sexual y usualmente se les dan, por ejemplo, orden de alejamiento, que yo sé que como médicos y como tratantes no estamos pendientes de eso con las pacientes, pero que se da y que no sé hasta qué punto, porque mandamos a la paciente a la comunidad y qué pasa en la comunidad. Se dio orden de alejamiento, qué pasa. Y a nivel de apoyo nuestro, es bien difícil con la pregunta que ustedes hacían, los recursos disponibles en su contexto. Eh, a veces tenemos pacientes manejadas así que cuando ya las mandamos a la comunidad no hay en municipios enteros un psicólogo, no tenemos apoyo para víctimas, no tenemos casas de refugio, por ejemplo, que con esta paciente pues la tía funcionó como una casa de refugio, pero ya en la realidad no tenemos casas de refugio en el país, tal vez tendremos unas 12 en todo el país, ¿verdad? Solamente eso es mi comentario que les quería hacer. Muchas gracias, Dinora. Hay varios comentarios en el chat que apuntan a esto, a la necesidad de un abordaje conjunto entre el sistema de salud, las redes de apoyo comunitarias y las medidas judiciales para que el enfoque sea completo, ¿verdad? Y además investigar el entorno familiar para buscar otras víctimas de violencia. Si les parece, entonces, le damos paso al doctor Carlos Rosales para que nos comente sobre la evolución, la resolución del caso y las recomendaciones. Sí, concuerdo con muchas de las opiniones que han habido. Realmente en este caso, no solo es la paciente la única receptora de algún tipo de violencia, todo su entorno familiar también lo es. Es la segunda hija en este hogar, la hermana menor, su hermana mayor es 3 años mayor y también es receptora de violencia por parte del padre. La madre también es receptora de violencia, tanto física como económica, y es una representación más de todo lo que es el ciclo de la violencia en el núcleo familiar cuando ocurre esto. Con el diagnóstico que se le dio, para ir contestando las preguntas, pues coincidimos, se trata de un trastorno de estrés postraumático. Aparte de esto, la paciente se consigna los diagnósticos del abuso sexual intrafamiliar, antecedentes familiares de trastornos mentales y las enfermedades no psiquiátricas también, como la rinitis alérgica. El plan terapéutico inicial el que se le dio a la paciente, pues se le inició un antidepresivo, la sertralina, los tratamientos de primera línea para el trastorno de estrés postraumático. Se le inició una dosis de 50 miligramos vía oral cada mañana, debido a que la paciente presentaba muchos síntomas de hiperactivación y muchos síntomas ansiosos. Más el insomnio, se le inició
un tratamiento con una benzodiazepina, clonazepam, 0.5 miligramos a la hora de dormir. Se le dio psicoterapia individual con el servicio de psicología, se le dio, brindó también asesoría legal con el servicio de nuestros abogados dentro del hospital, al igual que el trabajo social, y también una remisión también con el seguimiento por medicina forense en psiquiatría. Hay un proceso legal por el que la paciente está pasando, el cual en este momento ya se encuentra viviendo con su tía. Es un hogar mucho más estable. En las evoluciones de la paciente, pues ha tenido desde su evaluación inicial 9 consultas, tanto con psiquiatría y con psicología. Desde 2024, su última consulta fue en junio de este año. Ha habido una mejoría considerable de los síntomas ansiosos y los síntomas de visión. Ha habido una remisión de los síntomas de reminiscencias, ya no tiene flashbacks, ya no tiene pensamientos suicidas y actualmente la paciente se encuentra en un entorno estable y seguro. Las recomendaciones terapéuticas sugeridas por el psiquiatra infantil inicialmente fue una psicoterapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma o una psicoterapia de reprocesamiento y de sensibilización con movimientos oculares, el cual son tratamientos aprobados para pacientes con trastorno de estrés postraumático. Se les ha realizado intervenciones tanto a la familia, a la tía materna que siempre acompaña a la paciente durante sus evaluaciones de psicoeducación, al igual, por ejemplo, intervenciones de cómo mejorar el entorno familiar y brindar un hogar seguro. Se ha hecho un monitoreo continuo del riesgo suicida en todas las sesiones posteriores a la evaluación inicial y también una evaluación funcional con nuestros fisioterapeutas y el servicio de terapia ocupacional que provee el hospital. Ya algunas conclusiones del caso, pues recordar que todos seres humanos tenemos derecho a nuestros principios de justicia, de beneficencia, de autonomía progresiva. Debemos siempre garantizar una atención continua y especializada en nuestra población, principalmente en aquella población vulnerable como son los niños y los adolescentes. Debemos fortalecer una red de apoyo y continuidad del tratamiento. En este caso es muy importante que ha habido una colaboración con diferentes servicios, tanto del Ministerio Público, con la psiquiatría infantil, con psicología, con asesoría legal, con trabajo social. Entonces, se han provisto entonces de cuán importante es la integración de los múltiples servicios para que el paciente vaya evolucionando satisfactoriamente y tenga un entorno mucho más seguro. Y una de las conclusiones de este caso es que ha tenido una evolución positiva. Actualmente la paciente es revisión de sus síntomas, dándole continuidad al tratamiento farmacológico, preveniendo una recaída. Esta ha sido la presentación del caso. Muchas gracias. Este es un pequeño imagen del lugar donde alguna vez vivió la paciente, conocer un poquito de Honduras. Bien, muchas gracias, doctor Carlos Rosales. Pasamos a leer algo de los chats. Hay coincidencia en, la importancia de la red de apoyo familiar, la separación de la paciente respecto a su padre o a sus padres, que en ese sentido lo que dicen que a veces mejoran mucho la salud mental cuando son separados del agresor, en este caso es el padre. Hay acuerdo en eso y, agradecimientos por compartir el caso. Parte de los pacientes es cambiar el entorno, que es un poco la coincidencia que viene como planteando el chat. Y bueno, y seguimos adelante con el protocolo. Exacto. Antes de darle la palabra a los expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona, quisiera recordar a quienes estuvieron en el seminario del 24 de junio y a quienes no estuvieron, decirles que justamente el mes pasado se hizo un seminario sobre el tema violencia y trauma en la infancia y en la adolescencia,
Y ese seminario está disponible en el sitio de YouTube, que luego le vamos a poner el enlace para que lo puedan ver, porque ahí se habla extensamente del tratamiento psicoterapéutico, se hablan, y además de los aspectos que tienen que ver con políticas públicas. De ese seminario quisiéramos mostrarle una diapositiva que tiene que ver con el abordaje y las etapas que tienen que cumplirse para que el abordaje biopsicosocial, psiquiátrico, social, legal, se dé de manera adecuada. Ante la detección, lo primero es hacer una valoración. Esta paciente, la valoración se hizo desde medicina forense, si es que no entendimos mal, desde la psiquiatría forense. Proteger al menor, a la niña y al adolescente. En este caso se la protegió muy adecuadamente porque se identificó a un miembro de la familia que se podía hacer cargo y que lo está haciendo muy bien. Y iniciar el proceso de reparación que fue hecho desde en un segundo nivel de atención psiquiátrica, segundo nivel, pero también en el primer nivel y con participación de los aspectos legales. El seguimiento, que según nos decía el doctor Rosales, se viene haciendo muy adecuadamente y la paciente viene respondiendo al adecuado tratamiento, y la prevención de nuevos episodios de violencia, por lo cual esto de la separación y de evitar el contacto con el entorno en el cual se dio la agresión, el abuso sexual es extremadamente importante, y alguien decía a su vez de aliviar la culpa de la paciente en el sentido de que ella fue una víctima y no ha tenido responsabilidad en lo que le ocurrió. Aparece ahora en el chat, aparece la grabación del seminario sobre violencia y trauma del mes pasado. Entonces le damos la palabra a Tony y Gemma de la Universidad Autónoma de Barcelona. Adelante. Gracias nuevamente, disculpar que tengo un problema de micro. Felicitar a los compañeros que han hecho la presentación del caso, porque realmente pues, ha sido interesante y de alguna manera es un buen ejemplo de lo que estábamos comentando del seminario de hace unos días, ¿vale? Yo me gustaría compartir con vosotros unos aspectos que yo creo que pueden ser también muy importantes para guiar este caso, igual de una forma parecida como ha hecho Juan, el profesor Dapueto, y que podamos ver también el porqué, de dónde viene, pues las bases de alguna manera más teóricas. Yo me gustaría, veis aquí la diapositiva bien, empezar compartiendo este aspecto, ¿eh? Hablábamos de trastorno por estrés postraumático, bien, pero también tenemos que saber que existe el trauma complejo, trastorno de estrés postraumático complejo, porque veremos que a lo mejor si rascamos en algunos casos, vamos a ver que además pues de los síntomas típicos que sabemos, el revivir el trauma, la evitación, la alerta excesiva, también se dan estos otros síntomas: desregulación emocional persistente, creencias negativas persistentes sobre uno mismo o estas dificultades importantes y persistentes en las relaciones. Y por lo tanto, eso le da un aspecto de mayor complejidad, como vemos, ¿vale? Otro aspecto que no es menor es volver a insistir en algo que estábamos hablando de la prevención. Si nosotros pudiéramos eliminar estas violencias, evitaríamos, fijaros, palabras mayores, entre el 21 y 40% de los trastornos mentales en la adultez. Por lo tanto, lucha para evitarlo, pero también es muy importante la detección precoz para hacer este manejo y evitar que se desarrolle este trauma o trauma complejo posteriormente. Fijaros que entre un 30 y 35% de niñas, niños o adolescentes van a tener esta situación de trauma complejo después de una vivencia traumática. Y las secuelas en salud mental, pues un poco de lo mismo lo que íbamos diciendo. Fijaros, aquellos que han vivido estos traumas y traumas de violencia sexual o de otros tipos, cómo se incrementan los riesgos elevadísimos sobre trastornos con intentos de suicidio, más de 4 veces, trastornos del sueño más de 16 veces, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que hagamos un buen tratamiento, primero que hacer prevención, que no ocurra, y si ocurre, un buen tratamiento para evitar secuelas posteriores. Y aquí, a colación de lo que comentábamos, es muy importante ver la edad en la cual se ha producido, y os hablo aquí en concreto de lo que estamos viendo en este caso. Este caso es múltiple, porque fijaros que hay trauma
por abuso, de daños físicos, seguramente psicológico también, pero también de abuso sexual. Hay dos tipos de abusos que se están dando aquí como mínimo. Y veréis que en función de si es abuso físico o abuso sexual, la evidencia demuestra que es mejor, y depende en qué franjas de edad, como veis en la diapositiva, pues hacer un trauma centrado en terapia cognitiva conductual, como veis aquí, que es desde los 0 hasta los 17 años, o el programa terapéutico, como por ejemplo el Letting the Future In, desde los 8 hasta los 17 años, o entre los 6 y los 14, en grupos sobre todo para mujeres, de terapia individual o grupal a nivel psicoanalítico. Aquí tenéis un poco más detallado por franjas de edad el tipo de intervención y qué es lo que se espera de cada una de estas intervenciones y qué sesiones. Todo esto lo tenéis recogido del seminario que vimos el otro día. Yo creo que, ya dejo de compartir, en este caso sería importante poder hacer este abordaje psicoterapéutico con las características más específicas que pueden haber. Y luego a nivel farmacológico hemos oído pues el manejo de la sertralina. Si no funcionase bien o no tenéis opciones de sertralina, también podemos usar fluoxetina, hay evidencias, venlafaxina también, o en casos que hay una gran hiperactividad, una gran arousal y que hay muchos problemas de insomnio, incluso hasta clonidina o guanfacina pueden ser posibilidades, o incluso topiramato en casos que hay pues un enorme flashback, sobre todo por las noches, pueden ser opciones que pudiéramos también hacer en estos casos, ¿vale? Y dejo ya un poco la palabra también a Gemma, si quisiera añadir algún comentario o algún aspecto al respecto, Gemma. Buenas tardes a todos. Después de tu comentario, Tony, ya creo que ya hemos hecho un resumen de absolutamente todo. No, unirme a todo el equipo, gracias al equipo de Honduras por la presentación, gracias a todos los participantes por vuestros comentarios, por vuestras aportaciones. Nada más a añadir a mi compañero, doctor Ramos Quiroga, porque realmente lo que os quería comentar era un poco en la línea de lo que él comentaba, sabiendo que son chicos y chicas, ¿no?, que tienen que la mayor parte desde una situación de abuso sexual, de violencia sexual a nivel infantil, provocará hasta 6 veces más de problemas de sueño. Nosotros vamos mucho en la línea, en tratamiento de trastornos postraumáticos, de utilizar, y esto a modo de reflexión lo comentamos, ¿no?, de utilizar cada vez más, tratándose de niños, que la mayor parte de ellos tendrán dificultades para conciliar el sueño, cada vez más de utilizar menos fármacos benzodiazepínicos, tipo clonazepam, para el manejo del insomnio, los episodios de la experimentación, los flashbacks, las pesadillas nocturnas que son tan frecuentes en estos casos. Entonces, como bien ha comentado mi compañero, cada vez más hay más evidencia de clonidina para el manejo del insomnio en este tipo de niños y adolescentes. Entonces, es algo que nosotros en la línea de también para minimizar el impacto que tienen las benzodiazepinas en los niños, intentar cada vez más usar fármacos tipo antagonistas, ¿no?, o la clonidina, para intentar mejorar este tipo de sintomatología de predominio nocturno y evitar lo que llamamos la tolerancia a este fármaco, el abuso de benzodiazepinas, etcétera, etcétera, que les puede conllevar después en un futuro a mayores problemas. Dicho esto, es lo que yo quería añadir a este tipo de tratamiento, no decir nada más, y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, doctora Español, y muchas gracias, profesor Ramos. No, hay unos comentarios en el chat que hay bueno, uno que tiene que ver con investigar si hay más menores que están siendo abusados, en el sentido de, como enfocados al abordaje familiar. Y después hay un comentario de que acá en Uruguay hay lo que se llama Comuna Mujer, donde se puede recurrir, donde hay asesoría legal, trabajadoras sociales y trabajadores sociales, trabajo en equipo, pero aún hay vacíos por un tema de que la red se corta por falta de información y la demanda supera el personal que trabaja en estos temas. Muchas personas que sostienen los procesos lo hacen recurriendo a horas de sus vidas, extra horario, etc. Bueno, y acá hay felicitaciones por las participaciones de los profesionales.
Pero continuamos de repente con algo más de intercambio. Tenemos algunos minutos todavía como para, bueno, que puedan hacer comentarios. De repente las personas que han hecho preguntas en relación al caso clínico que luego el doctor Rosales pudo responder. Bueno, quizás quieran hacer algún comentario u otros comentarios o preguntas también. Yo, si me permitiste, Valentina, me gustaría hacer el comentario de que tenemos que hacer esa evaluación integral con respecto al trauma y con respecto, pues, a la violencia, pero también no olvidarnos de hacer esa evaluación también de si aquella niña, ya que habitualmente suelen ser niñas o adolescentes, están ya vienen acarreando otro tipo de trastorno mental, desde situaciones pues, que tienen que ver con trastornos del aprendizaje o con trastornos del espectro autista o TDAH, cualquier otro tipo de psicopatología que previa en la base, cuando se asocia a ese trauma, todavía puede dar pues, más facilidad de estrés postraumático, de trauma complejo. Que no nos olvidemos de hacer una evaluación psicopatológica incluso del momento previo antes de esta situación traumática. Bien, muchísimas gracias, doctor Ramos Quiroga. Muy buena la aclaración. ¿Sí? Tenemos al doctor Mario Aguilar también presente. Lo invitamos a hacer algún comentario, doctor Aguilar. Sí, buenos días, un gusto de estar con ustedes. He estado atento a la presentación, lastimosamente no pude estar presente en el lugar. Me agrada mucho ver cómo podemos ver con la claridad que muchos han descrito esta presentación del día de hoy, muy bien lograda. Creo que nos permitió hacernos una idea de este cuadro clínico. Por otro lado, cómo con lo que nos hemos estado formando con la clínica SECO y sobre todo que hemos tenido el taller previo, cómo esto nos va generando información de soporte para ir mejorando e incorporando información que nos lleve a mejorar la calidad de atención a nuestros pacientes. Entonces, esto tiene un valor grandísimo, es invaluable, diríamos bien, porque nos está permitiendo elevar ese servicio y esa atención a todos los pacientes. Entonces, quiero agradecer porque esto se nota que ya tan inmediato plazo está dando pues, frutos y no me imagino que aquí más adelante todo lo que podemos ir creciendo y soñar e ilusionarme de que esto sea un continuo. Lo he visto en otras áreas de especialidad y esto es un lujo para nuestro país, Honduras y los demás países, que podamos tener esta posibilidad de formación continua. Así que solo me queda mi respeto y admiración para los que presentaron y todos los que intervinieron pues estar muy pendiente de continuar en esto y que sea una etapa de una larga evolución para beneficio de las personas que atendemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Araceli de Guatemala, que son integrantes del equipo organizador de esta actividad. Está silenciada, Araceli. Perdón. Perdón, buenos días a todos. Es un gusto estar esta mañana, un caso muy importante. De verdad que hacíamos comentarios aquí en el programa en el sentido de que hace 8 años tuvimos una experiencia aquí en Guatemala en el caso de unas niñas del Hogar Seguro, se llamaba el centro donde ellas estaban, que hubo una tragedia, se quemaron 40 niñas, pero hubieron 15 sobrevivientes. Y el tema era que la intervención debe ser pronta, porque lo que sucede es que cuando en el tema de la sexualidad, ¿verdad? De violencia sexual y tenemos diagnósticos de estrés postraumático, pasa el tiempo y no se hace la intervención oportuna, es muy difícil para las víctimas que vayan reaccionando de una manera positiva, completa. Como bien hablaba el doctor, el tema integral, ¿verdad? Es lo mejor, pero de alguna manera el ser humano a estas reacciones que son tardías
no se evoluciona de la misma manera. Yo creo que con lo manifestado por ellos, todo es el tratamiento tanto farmacológico como terapéutico debe ser oportuno. Esa es la experiencia que nosotros vimos en este caso de las 15 niñas sobrevivientes, que ha sido muy complejo y muy difícil, porque no se dio en el momento, ¿verdad? Entonces, ese es el comentario. Bien, muchas gracias, Araceli. Acá hay algunas preguntas en el chat. No sé si quizás algún profesional puede responder. Mi pregunta es si la niña que estuvo expuesta a sustancias adictivas se debe tener precaución a la hora de dar un tratamiento psicofarmacológico. Bueno, desde Panamá, existe algún tamizaje que puede aplicarse en entorno escolar para la detección de tipo de condición traumática que marca la salud futura de los niños afectados. Eso es una pregunta desde Panamá. Esa respuesta está en el seminario, decís. Esa respuesta está en el seminario, en lo que el link que acaban de exponer. Después, bueno, a ver, felicitaciones. Cuando los niños, niñas y adolescentes padecen trastorno del espectro autista, déficit de atención, es blanco fácil para abuso sexual y físico. Es muy importante el seguimiento. Bueno, felicitaciones. Es muy importante trabajar en prevención de los abusos. No sé si alguien quiere responder esto de lo psicofarmacológico. Mira, yo si quieres os comento, a ver, desde el punto de vista de interacción tenemos que ver qué tipo de sustancia era. Si hablamos de alcohol, cocaína, cannabis o incluso opiáceos, muchas veces en los tratamientos damos, por ejemplo, sertralina, si hay clínica depresiva, con lo cual no vamos a tener ahí un tema relevante. Quizá el único tema, pero también es que hay que evitarlo y sobre todo también en menores es el uso de benzodiazepinas. Si es una persona pues que tiene o que ha desarrollado, ¿no?, una dependencia al alcohol debido pues al consumo que le han hecho tener, pues sabemos que los receptores van a reaccionar menos y que requieres dosis más altas de benzodiazepinas e incluso tienes más riesgo también de engancharte a las benzodiazepinas, sobre todo las de vida media corta. Resumiendo, no nos va a limitar el uso de la sertralina o incluso el uso, como decía anteriormente, aunque no tenga la indicación, esté fuera de guía clínica, el topiramato. Y lo único que, como siempre, en psicofarmacología infantil, pues hay que ser prudentes, hay que, pues eso, vigilar bien con las dosis. Y lo único es ver si esa persona que estaba consumiendo porque le habían obligado a consumir, pues evitar que haga un síndrome de abstinencia en función de la sustancia que fuera. Si es alcohol, pues dar benzodiazepinas para evitar eso, o si es otra sustancia como la cocaína, pues a lo mejor puede ser útil el topiramato, aunque no tenemos otras sustancias, o incluso la N-acetilcisteína pudiera ser útil en algunos ensayos clínicos, pues con moderada evidencia para el cannabis, pero no tenemos muchas más cosas. Y opiáceos, en todo caso, pues ahí sí que podría ser una buena opción, pues a lo mejor hacer algún tratamiento con sustitutivos o incluso dar guanfacina o clonidina. Bien, muchísimas gracias, doctor Ramos, por su respuesta. Sí, bueno, alguien que propone una idea, que es un espacio parecido a la Clínica ECO, Ahí va. pero para instituciones, organizaciones que trabajan en situaciones de este tipo, Ahí va. para fomentar el trabajo en red. Bueno, tomamos la idea y bueno, una teleclínica ECO más. Acá el equipo de ECO me mira como diciendo, más trabajo para nosotros. Pero sí, es cierto que este instrumento de teleclínicas es fantástico para generar esto que está apareciendo ahora y que el doctor Aguilar señalaba, que es la construcción de una comunidad de aprendizaje en el cual un mes hacemos referencias a otras presentaciones de otros meses anteriores y bueno, y así seguiremos trabajando durante este semestre, hasta el mes de enero. La próxima es 12 de agosto, trastornos del neurodesarrollo. No se olviden de llenar la encuesta, que también está puesto el link en el chat. Muchísimas gracias a todos. Cecilia. No, invitamos a la doctora Mireya a cerrar la sesión de hoy. Como bueno, ella hizo la apertura, también hace el cierre. Adelante, Mireya. Muchísimas gracias a toda la audiencia que se ha unido. Ha sido un honor para nosotros compartir con ustedes este caso clínico. Gracias a los expertos de España, al doctor Rosales desde Honduras y a todo el equipo ECO que mes a mes hace realidad
este esfuerzo para que en nuestros países, nuestra población que va a los establecimientos de salud, a los diferentes servicios de salud mental que se brindan, puedan tener una mejor calidad de la atención y acercarles este servicio. Así que esperamos contar con su presencia para, como dijo el doctor Juan, para el próximo 12 de agosto, recordarles que es el segundo martes de cada mes. Igual siempre tenemos casos súper interesantes y solicitarles también que puedan compartir con los profesionales, amigos que ustedes tengan, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, personal de enfermería que trabaja en el tema de salud mental, para que todos juntos podamos aprovechar este esfuerzo que con mucho amor, ¿verdad? Preparamos para todos ustedes. Así que encantada de haber estado con ustedes. Que pasen un buen día y nos vemos el 12 de agosto.